Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén bien, dependiendo de donde se encuentren. Buenos días, buenas tardes, linda madrugada. El motivo de este video es para ver de la segunda mitad la segunda mitad del siglo XX hasta el siglo XXI, nuestros días. ¿Sí? Vamos a empezar con López Mateos y su extrema izquierda, porque él se consideraba de extrema izquierda. Entonces vamos a ver una serie de represiones que hubo en México. Está el movimiento ferrocarrilero y hubo una represión. La lucha por la democracia sindical frente al control corporativo y la represión del Estado. De ahí viene la palabra del charrismo sindical. No sé a qué le suena, pero de ahí viene. Luego estaba el encarcelamiento de Vallejo por un delito de disolución social que le imputaron como una manera de represión contra los movimientos sociales. ¿Por qué? Porque estamos con López Mateos y su extrema izquierda, él así se consideraba, ¿sí? Mientras tanto, en el mundo, en Cuba, en 1959, estaba la represión comunista en Cuba. Y para que analicen los crímenes del régimen comunista en Cuba a partir de 1959, las ejecuciones en la cabaña, la persecución de disidentes, la persecución de grupos religiosos en la SUMAP, como violaciones sistemáticas a la libertad. Y todos sabemos lo que pasó, ¿sí? No es por mucho sabido eso. Es por mucho sabido que en Cuba hay represión y un lavado de cerebro, un intento de lavado de cerebro del comunismo, una religión que suplanta al cristianismo, la religión del Estado, ¿sí? La Conalitec y el monopolio de la verdad. ¿Por qué? En 1959 crean el texto único, pero prohibieron otros materiales de enseñanza de la historia y el civismo para imponer, en cuestión de historia y civismo, pues una narrativa y empezar a hacer ese lavado cerebral que tanto necesitaban. Hubo una Unión Nacional de Padres de Familia en 1960 como rechazo al libro único, como una defensa de la libertad de conciencia y educación. El hijo es nuestro, la educación es nuestra, contra la obligatoriedad del libro de texto. Ustedes saben ahorita en la 4T cómo se las gastan con la aberración de libros de texto del gobierno, de la transformación del PRI, sí, y del PRD. Entonces con López Mateos y su extrema izquierda tenemos la resistencia al texto, libro de texto. Hubo matanzas, hubo autoritarismos, la matanza de Copala, ¿sí? En Guerrero. Cómo usan el ejército para proteger a gobernadores corruptos y cómo reprimen mediante el ejército movimientos ciudadanos locales. Cómo desaparecieron los poderes de Guerrero en el 61. Esas consecuencias, como la formación de la Asociación Cívica Guerrerense y desaparición de los poderes con el fin del gobierno del caballero Aburto. Mientras tanto en el mundo está el Concilio Vaticano II, el diálogo de la Iglesia con el mundo y de otras confesiones. Pues ya ven todo lo que generó Lutero y cómo se empezaron a fragmentar y creer en puras cosas. Pues hay un concilio, ¿no? Para acercar el mensaje histórico de la Iglesia al lenguaje contemporáneo. Lo padre de este concilio es que las misas pues ya están en nuestro idioma. Es donde en las misas más se lee la Biblia, gracias a este concilio vaticano. Hay muchas cosas positivas. El rito puede cambiar, pero ustedes saben que la Eucaristía permanece desde el siglo II. Bueno, desde el siglo I, pero en el siglo II hay escritos que se rescataron porque acuérdense del emperador que mandó quemar muchos documentos, ¿sí? En el siglo I. Está el asesinato de Rubén Jaramillo en el 62, ¿sí? Durante el gobierno de López Mateos. Mientras los libros de texto decían que la revolución era justicia, el gobierno eliminaba a las familias de los revolucionarios que no se dejaban corromper, como él y su familia y a su esposa cuando estaba embarazada.
Está el caso Vittorio Micheli, analizado por la Oficina Médica de Lourdes en el 63. Cómo se reconstruye una articulación destruida por un sarcoma óseo como un hecho científicamente inexplicable, ¿sí? Cómo la cadera se reconstruyó totalmente tras padecer un cáncer óseo. O sea, se le destruyó el hueso de la cadera por el cáncer y era imposible que volviera a caminar sin una prótesis. Pero pues, para que vean, y son casos analizados por los fenómenos de curaciones incurables, inexplicables que se curan, por no decir milagros, ¿verdad? En Lourdes. Entonces, después de López Mateos, llega Díaz Ordaz, el anticomunista estatista del Díaz Ordaz. Sigue siendo socialista, pero anticomunista. Socialista, anticomunista, estatista. Nunca fue de derecha, porque eso de derecha e izquierda es una basura ideológica de los que se autoproclaman de izquierda, ¿sí? Analiza el inicio del gobierno de Díaz Ordaz, identificando su obsesión por el orden y la seguridad nacional frente a movimientos sociales emergentes. Tenía una postura de puño de hierro contra cualquier grupo que cuestionara la autoridad presidencial. Tenemos el caso de Lucio Cabañas y la matanza de Atoyac en el 67. ¿Y por qué se fundó la guerrilla en la Sierra de Guerrero? El crimen de Tlatelolco el 68, la matanza de estudiantes, como el acto de represión para asegurar los Juegos Olímpicos. Y el Batallón Olimpia, que hagan de cuenta que los federales le disparan a los soldados y los soldados empiezan a matar a los estudiantes, ¿sí? Esa fue la falsa bandera del 2 de octubre. Y cómo la gobernación y la presidencia se coordinan para ejecutar esa masacre. Entonces, cómo García Barragán y Echeverría, ¿sí? Cómo se da esa lealtad institucional para ocultar la verdad. Aquí hubo más matanzas. Con Luis Echeverría no se deja de Díaz Ordaz, no se queda atrás Luis Echeverría. Está el halconazo, no sé si se acuerdan, el paramilitarismo y la represión de 1971, que era un grupo paramilitar, los halcones, y el uso de varas de kendo y armas de fuego contra estudiantes para reprimir a los estudiantes. Pues es que ya habían metido el gusano comunista y llegan estos nacionalistas estatistas a reprender al comunismo y empiezan a reprender, sí, a todos los comunistas que ellos mismos engendraron. Pero como estos comunistas les están echando tierra y les quieren tirar el orden establecido, pues los van a reprimir. También se da como el intento de la infiltración de la teología de la liberación marxista en la Iglesia Católica del 71 al 84. La teología de la liberación es marxismo, es comunismo que se quiso infiltrar, ¿sí? Hubo con Luis Echeverría los vuelos de la muerte y la guerra sucia, cómo desaparecían forzadamente a la gente y en aviones y los tiraban en el mar. Vámonos. En la zona de Guerrero. Sí, a guerrilleros simpatizantes, fuera de la ley y de todo juicio. Mientras tanto, el comunismo en el mundo, en África, en Etiopía y Angola, del 74 al 91, empezaron a exterminar a la oposición política, a querer tener ese control estatal. Como los Jemeres Rojos en Camboya exterminaron sistemáticamente un tercio de la población, hubo una destrucción forzada de la vida urbana y religiosa de Camboya, y ya saben qué religión era. No voy a seguir diciendo lo mismo que venimos repitiendo en la historia, que son hechos históricos que la
pues que a veces el oficialismo oculta. Como Luis Echeverría se contradice ideológicamente supuestamente porque es nacionalista estatista, pero reprime a los movimientos comunistas. ¿Pero por qué? Porque se pelean entre ellos. Porque es una cuestión de poder, así como Lenin y Stalin. O sea, es una cuestión de poder, como los socialistas soviéticos y los nacionalsocialistas de Alemania. No es de que porque coincidan en las ideas se van a respetar y todo, pues, ni que fueran católicos. No, aquí se contradicen, se matan entre ellos, sí. Y eso pasa también en la revolución de España. El fin del milagro mexicano y la devaluación del 76. Aquí ya el dólar deja de estar a 12.50 y sube a 22 pesos el dólar. El fin de décadas de estabilidad cambiaria, ¿sí? Mientras tanto, en el 79 se le hacen 2 estudios por 2 personas a la tilma de Guadalupe. Aste Tonsman identifica microscópicamente 13 figuras en las pupilas y esas 13 figuras están reflejados en ambos ojos de la tilma de la Virgen de Guadalupe de forma proporcional. Microscópicamente encontraron 13 figuras. Ese es un hecho histórico, no es una invención, ¿sí? Entonces es algo asombroso. Y Philip Callahan en el 79 también le hace estudios a la tilma e investiga mediante luz infrarroja, desmitifica la existencia de bocetos o pinceladas de la tilma. O sea, no es una invención de la Iglesia Católica para controlar y hacer un sincretismo en... No, sí. Hay no hay bocetos o pinceladas. Pero bueno, eso pasó en el 79 y muchos me cae que ahora se están enterando apenas. El auge petrolero y la crisis de López Portillo. Empezamos con López Portillo, el que iba a defender al peso como un perro y salió como perro remojado porque pues nos endeudamos más porque empezamos a depender del petróleo y nos empezamos a endeudar y hubo una quiebra económica en el 82. Sí hubo mucho nepotismo y mucho descrédito de la gente de López Portillo. El orgullo de mi nepotismo porque metió a su hijo y a su hermana. Y pues hubo, obviamente, pues al meter a sus familiares sin mérito, debilita las instituciones. Algo así como lo que está pasando con los lovers del presente, del sexenio pasado, que meten a sus hijos y se empiezan a enriquecer. Y siempre hay gente que los defiende, ¿verdad? Que los empieza a defender y todo. En el 83, perdón, hubo un accidente de cobalto 60 en el 83. Pero qué curioso, porque ahorita vamos a ver algo muy curioso, sí, pero obviamente este es cobalto 60, es diferente a la otra de la leche radioactiva, sí. Y obviamente pues le dio en la torre a la industria del acero. Miguel de la Madrid, de la crisis al neoliberalismo. Este se puede considerar el primer neoliberal, el presidente neoliberal del PRI que tuvimos. En el 82 al 88, como hubo una hiperinflación en la economía familiar, hubo en el 85 un terremoto, la sociedad civil se organizó, entonces también fue en Michoacán y en México, en el 19 de septiembre del 85 a las 7:19 con magnitud 8.1. Luego el desastre de Chernobyl, la alerta global del 86.
había una dispersión de una nube radioactiva en Europa y hubo, por ejemplo, unas leche radioactiva que se contaminó. Entonces aquí hubo una negligencia en México. Esa leche la importaron por medio de la Conasupo, y pues hubo un impacto de cesio 137. ¿Y qué hicieron? Pues revolverla con más leche, ¿no? Y no digas nada, aquí no pasó nada, esta leche en polvo, no pasa nada. Y más barata y ya, todos tomando leche radiactiva por medio de la Conasupo en aquel entonces. Luego pasó lo de la elección del 1988 y la caída del sistema. Y ahí está ay Dios. El tipo que luego se alía con AMLO para comprar diésel a 4 pesos y venderlo a 20 a la CFE. Ya se le perdonó de lo que se le acusaba. De hecho, hay un libro donde acusaron a una persona de difamación, y en ese libro se va a convertir en un bestseller. Pero bueno, esta persona, hagan de cuenta que la tendencia central iba a favorecer a Cárdenas, al nieto de Lázaro Cárdenas, al hijo de Lázaro Cárdenas, ¿sí? Y pues le iba a ganar con su partido, que no era el partido oficial, y misteriosamente se caía el sistema. Y si hubo un fraude, porque les voy a decir una cosa, como después mandan quemar las actas, las boletas, las quemaron por autorización de la Cámara de Diputados. Quemaron después las actas y ya nadie sabe qué pasó, ni va a ser voto por voto, casilla por casilla, ¿sí? Ya no van a poder contar eso porque los quemaron. Luego ya, pues como todos nos olvidamos, el salinismo, modernización, hubo privatizaciones, estuvo el Tratado de Libre Comercio, la solidaridad, hubo la reprivatización de la banca, que Banamex y luego BBVA Bancomer, y que Grupo Santander Serfín, y así. ¿Saben cómo? Cuando empiezan bancos extranjeros. Hubo el levantamiento del EZL en Chiapas en el 94, el asesinato de Colosio en ese mismo año, pero el 23 de marzo. En el 1 de enero, ahí está el levantamiento, en el 23 de marzo el asesinato de Colosio. Luego el asesinato de Ruiz Massieu. Y cómo se empieza a fracturar el PRI. Luego ya con Ernesto Zedillo, el error de diciembre, la crisis del 95. Como hubo un impacto en el 94, pero afectó en el 95, porque eso fue en diciembre. Aquí sí sentimos acá la pobreza en su máximo esplendor. El Fobaproa pues se hizo para como el rescate, ¿no? Cómo convertir la deuda privada en pública y su impacto en el presupuesto. Y luego cómo el gobierno de Zedillo absorbió las deudas de los bancos tras las crisis del 95. En el 97 la masacre de Acteal. Luego una huelga de la UNAM. Cómo se radicaliza la ideología marxista-leninista del 99 a 2000. Para que vean los frutos de la ideologización hasta el 99-2000. Pero esto empezó primero por una gratuidad, ¿sí? Cómo empezaron a exigir que fuera gratuita la educación, y luego ya se empiezan a radicalizar los grupos estudiantiles, y ya están las 9 meses de huelga, y empiezan los grupos radicales de izquierda a tomar control del movimiento, y ya se empieza a radicalizar todo esto con esta ideología, ¿sí? Luego ya gana Vicente Fox en el año 2000, se da la alternancia en el poder después de 71 años de dominio del partido oficial. Mientras tanto, hay un rigor médico en la oficina de Lourdes, que
determinan en el año 2000, más o menos también en el año 2000, que van a prolongar a más de 10 años con estándares como un estándar actual para validar esos casos de enfermedades incurables y todo eso. Contrastan estudios con resonancias magnéticas y toda esa cuestión. Y luego que entonces está Jean-Pierre Bailly, Sor Bernadette. Entonces analizan esos casos y también se descubre que pues son curaciones inexplicables, aunque se haya hecho más rigor científico en el año 2000 en la Oficina Médica de Lourdes. O sea, todavía siguen habiendo curaciones incurables inexplicablemente, que no se le puede llamar milagro, pero sigue habiendo esos fenómenos que se analizan científicamente. ¿Sale? Jean-Pierre Bailly, del 87 al 99, fue un seguimiento médico de 12 años necesario para validar la curación de una esclerosis. Se curó una esclerosis múltiple avanzada. Una esclerosis múltiple avanzada se curó. ¿Sí? Luego ya nos platican acá del desfalco al Fobaproa. ¿Se acuerdan que se había hecho como un rescate? Ay. ¿Por qué? Porque pues ven que se aperturó la banca y empiezan a otros que BBVA Bancomer. Así, ¿no? No quiero decir comerciales, pero hubo un desfalco al Fobaproa. Y ya eso pues se convierte en deuda pública permanente. Entonces se habla ya de la guerra contra el narco, el Chapo y Calderón, el Mencho y el Cártel Jalisco Nueva Generación, en el gobierno de Peña Nieto, el Tren Maya, AIFA y desfalcos del Andrés Manuel López, el Mayo Maduro y el Grupo Puebla con el gobierno de AMLO, el fracaso del wokismo, el huachicol fiscal en aduanas, que esto lo puse porque ya hay una pues ya está, ya es un delito, ya está comprobado, no son chismes, no son mentiras, no son ideas, ¿sí? Como el Grupo Puebla y por fuera de Sao Paulo ya se está disminuyendo, ya nomás quedan dos de ese gobierno, uno de México y otro de otro país, y ya. Por ejemplo, cómo defender a dictaduras como Venezuela y Cuba, ¿verdad? En estos foros. Enriquecimiento y opacidad gubernamental, cómo hay falta de transparencia en contratos, en todo. La negligencia de la línea 12 del metro, el fracaso del wokismo y BlackRock. Como el CEO de BlackRock comenta que el wokismo fue una ingeniería social fallida, el asesinato de Charlie Kirk y la violencia política, como hay los peligros de la radicalización ideológica, ¿sí? Y los impactos de la violencia, el éxito del modelo Bukele en El Salvador, la victoria de Javier Milei y el libertarianismo, la soberanía individual y agendas externas, más que nada frente a agendas externas, ¿sí? Como hay agendas de organismos supranacionales metiendo su cuchara y condicionando a los países para para establecer sus imposiciones ideológicas, y cómo es precisamente los gobiernos que quieren tener un control estatal los que terminan aceptando esas ideologías. El martirio en Nigeria del 2024 al 2026, más de 5.000 cristianos asesinados por odio a la fe y el impacto del terrorismo extremista, la persecución en Nicaragua del 2018 al 2026, el encarcelamiento de obispos, el cierre de 3.000 ONGs
la confiscación de bienes eclesiales, ¿sí? Eso entra también como crímenes del comunismo en Nicaragua. La represión de Asia, India y China, la violencia contra católicos en Asia, las leyes de anticonversión, más de 2000 iglesias quemadas, cientos de fieles detenidos, ¿sí? Los estados como Manipur, India, más de 100 muertos, destrucción masiva de templos por odio religioso. Pero como a pesar de ellos está el aumento de 14 millones de católicos en el último año, contrastando, por ejemplo, en donde ha habido esas persecuciones, cómo aumenta, cómo el aumento de católicos, ¿sí? Y es un misterio porque hay 14 millones de fieles y luego lo comparas con las cifras de persecución global y hay una paradoja, porque cómo se da un florecimiento de la fe en las regiones de martirio. Y hasta aquí llegué. Espero que estés bien. Y pues bueno, es lo que yo quise compartir de historia. Sale. Si te sirve de algo, pues ahí están, mira, las 5 actividades con un nivel, se me olvidó poner el primer nivel. Era... Ah, no, sí está bien. El PDA y luego recuperación, comprensión, análisis, utilización, metacognición, los 5 niveles. Y luego ya vienen las rúbricas de evaluación de cada nivel, ¿sí? Para cada evento histórico que comenté aquí. Y esto obviamente lo voy a incorporar al Evalade. Esto es de libertad de uso del que quiera, ¿sale? El que lo quiere usar es libre, esto es fuera de, pero igual es una aportación que les estoy dando de esta visión histórica y esta percepción histórica. Nos vemos, chao chao. Si te gustó el video dale like y comparte. Hasta luego, bye bye.